Hola, saluditos. Aquí Yare de Oigo Mamá. Siempre me identifico una cubana en Texas y aquí de manera bien informal. Yo quería hablar un poquito, compartirles acerca de lo que yo como una ex residente del estado de Nueva York, que de hecho considero la vida en Nueva York que tuve, los años que viví, como los años más desperdiciados de mi vida, los años más malgastados, a excepción, siempre lo digo, de los amigos y hermanos que hice en Nueva York. Por lo demás fue un desperdicio. Los tres más grandes mitos que yo considero acerca de el estado de Nueva York o lo que sería vivir en el estado de Nueva York. Muy bien, número 1. El primer mito. Buena economía. Claro, porque es que Nueva York se considera el Empire State, el estado imperio, ¿verdad? Y claro, ya sabemos que en Manhattan es la ciudad de Nueva York, ese no es todo el estado, pues está la bolsa de valores, están grandes televisoras, grandes empresas, grandes bancos. Manhattan puede ser considerado un imperio en ese aspecto, pero no todo el estado. El estado de Nueva York es muy grande y cuando se habla de que tiene tremenda economía, no es cierto. El resto del estado de Nueva York, el resto de los condados, el resto de las ciudades, el área, por ejemplo, de Upstate New York, que es un área muy grande, es un área básicamente muerta. No hay tal buena economía. Los principales empleadores son el sector de educación y la salud, escuelas, universidades y hospitales. No encuentras fábricas, no encuentras las grandes compañías para trabajar en ellas y las que todavía están y operan, que son muy pocas, es terrible para poder encontrar un trabajo con ellos. El salario es pésimo, así que ¿cómo es que hay buena economía en un lugar donde te pagan muy poco? El salario en Nueva York es malísimo, es bajísimo el salario. Es muy difícil encontrar trabajo. Vas a encontrarte con muchos muchachos que salen de las universidades altamente calificados y que no encuentran trabajo en aquello para lo cual estudiaron y terminan haciendo servicio al cliente, customer service, al teléfono para terceras compañías. Entonces, definitivamente no es un lugar que podemos decir como estado que hay buena economía y si te vas para Nueva York te va a ir bien. No. Y olvídate de emprender y registrar un negocio, es súper difícil. El estado te lo hace súper difícil y la cantidad de impuestos que te sacas de tu salario es abusivo. Es abusivo. Número 2. Segundo mito con respecto a Nueva York, que tiene muy buena educación. Otro mito más. No es cierto. Las escuelas en el estado de Nueva York, podemos decir que están sobrepobladas. Los números, me refiero a los estudiantes, ¿no? El número de estudiantes en las escuelas es altísimo. Las escuelas, las facilidades como tal, los edificios, por lo general, en su mayoría, son edificios viejos, edificios ya caducados de mucho tiempo. Y lo peor de todo, escúchenme, la violencia, la venta y consumo de drogas en las escuelas y son un semillero de adoctrinamiento de izquierda y de ideologías. Dígase ideologías, ya ustedes me entienden. Yo lo vi con mis propios ojos. Les estoy hablando de los años 2008 en lo adelante, cuando estaba el Obama.
ganando las elecciones. Miren, en el estado de Nueva York ya el adoctrinamiento estaba desde los niños pequeñitos de pre-K, de 4 añitos de edad. La manera en que los adoctrinaban, las maestras tenían el espacio donde los niños pueden jugar a ponerse disfraces y se les permitía a los niños hacer como que eran niñas y viceversa, y que los padres no podían enterarse. Eso lo sé por amistades que trabajaban ahí. Además, les enseñaban a los niños cómo se realizan las elecciones y que siempre los candidatos malos son los del Partido Republicano y los buenos son los demócratas porque le dan muchas cosas a los ciudadanos. Lo vi en niños de mis amistades, pues en ese entonces yo no tenía hijos. Pero peor aún, la mayoría de los chicos, hijos de amistades mías, terminaron todos descarriados en problemas de droga, de cárcel, homosexualismo, totalmente de izquierdas. Horrenda la educación en el estado de Nueva York. Y el mito número 3, el engaño del siglo, que en el estado de Nueva York hay muchos beneficios y eso lo hace ser un muy buen estado. ¿A qué le llaman beneficio? Ayuda del gobierno, dinero en efectivo, food stamp o las tarjetas de comida, seguro del gobierno. Por supuesto, ¿qué sucede? Los impuestos en el estado de Nueva York son tan caros, son tan altos, al punto que les digo algo, lo que nos hizo acabar de irnos del estado de Nueva York fue cuando en el paycheck, el pago de una quincena de mi esposo, solamente en impuestos le sacaron $600. No les hablo de impuestos federales, impuestos estatales, en añadidura a los impuestos federales. Y dijimos hasta aquí. Entonces, ¿a qué se refieren con beneficio? Bueno, los salarios son tan bajos, las oportunidades de trabajo son tan pocas, los impuestos que te impone el Estado son tan altos, es tan difícil emprender tu propio negocio y sostenerlo, que muchas personas prefieren vivir del welfare, vivir del gobierno. A eso se refieren con beneficios. De conocer personas que preferían quedarse en un trabajo limpiando piso y no ascender, porque si solo le pagaban 50 centavos más la hora, perdían todo tipo de ayuda de gobierno, ayuda social. Y entonces nunca sales adelante, nunca puedes mejorar. Y eso para no tener que mencionarles el mal estado de las calles en Nueva York, el aumento de la violencia, la inseguridad que se vive en muchos barrios, que yo, perdónenme, nunca lo he visto aquí en Texas. En Nueva York hay lugares, recuerden, les hablo de todo el estado. Por ejemplo, en Upstate New York hay lugares donde tú mejor ni te metas por equivocación porque puedes recibir un balazo de gratis. Nunca he visto barrios de este tipo aquí en Texas. Y he visto barrios, lugares desatendidos, descuidados, casas viejas, pero así que tú no puedes ni pasearte por allí. No. Entonces, esos son para mí los 3 mitos principales con respecto a Nueva York. Si tú vives en Nueva York y sientes que no llegas a ninguna parte, ¿qué esperas? Acaba de irte. Como dicen en inglés, life is too short. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en un estado que no vale la pena. Sí, las casas son baratas en Upstate New York, por ejemplo, pero ganas una miseria y te sacan en impuestos una barbaridad y las escuelas son una atrocidad, un semillero de adoctrinamiento. El salario nunca va a ser el mejor. Entonces, aquí se los dejo
Déjenme sus comentarios, déjenme su opinión si vives en Nueva York. Se vale pensar diferente. Esta fue nuestra experiencia y hasta el sol de hoy. A menos que Nueva York cambie a republicano y se convierta en una nueva Texas, a Nueva York no regreso nunca más a nada. Besitos a todos. Chao.